En esta ocasión, el auditorio Fernando Iriart Valderrama del Instituto de Investigaciones Eléctricas se viste de luces para recibir al doctor David Madero Suárez, quien es licenciado en Economía del ITAM y al mismo tiempo maestro y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. El doctor Madero tiene más de 15 años de experiencia en el gobierno federal y actualmente es el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural. Entre las responsabilidades que ha tenido el doctor Madero destacan las de director corporativo de Finanzas y Administración en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de director de crédito en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que son dos distintas direcciones generales en la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, la coordinación de estudios económicos en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro e investigador en la Dirección General de Investigación Económica en el Banco de México, así como dos direcciones de área en la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dado lo anterior, David Madero Suárez tiene una amplia experiencia en el sector público financiero, así como en políticas públicas, con un enfoque claro hacia el sector de la energía, administración pública, finanzas y macroeconomía. Sin más, le voy a rogar al doctor Madero que tome posesión del micrófono. Le podemos dar un aplauso también. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y quiero aprovechar para felicitar al Instituto por su aniversario. Creo que este tipo de instituciones que ha formado el Estado mexicano son fundamentales para poder instrumentar los cambios que necesita el México moderno, y en ese sentido se debe reconocer la trayectoria de las instituciones como si fueran personas, celebrarse los aniversarios y tomarlo como punto para entender el pasado y replantear el futuro de manera muy clara. Estoy seguro de que eso es lo que están haciendo aquí, todo el cuerpo directivo, y con ese convencimiento quiero felicitarlos a todos por este aniversario, que sea muchos más. Tenemos una presentación y quisiera comenzar por platicarles que el Centro Nacional de Control del Gas Natural nace el mismo día que el Centro Nacional de Control de la Energía, que es algo mucho más cercano, entiendo, a este instituto, que está ligado con el sector eléctrico, y además es algo que existía ya dentro de la Comisión Federal de Electricidad, del CENACE, y de esa manera su nacimiento es mucho más fácil, dado que es algo que ya se venía haciendo y simple y sencillamente se separa de su padre, digamos, y empieza a tener una vida propia. Senagas es un nuevo organismo por completo. Si vemos yo puedo pasar las láminas aquí. Muy bien. A partir de la reforma constitucional de 2013 ya se habla ahí de la necesidad de crear a Senagas, ya se especifica ahí. Y Senagas, con la idea, creo, muy clara de los legisladores de romper la integración vertical que tenía Petróleos Mexicanos como el productor, el transportista y el comercializador del gas natural en México. Y en ese sentido, a pesar de que había habido una apertura desde 1994-95 en el sector de transporte de gas, con la Comisión Reguladora de Energía actuando como árbitro y como regulador de este sector, no se habían logrado los resultados que los legisladores quisieron y que consideraron prudente, necesario, pues ponerlo en los transitorios de la reforma constitucional, la necesidad de crear un nuevo Centro Nacional de Control de Gas Natural, que además de ese rol de transportista que recibe y recibirá en las próximas semanas Senagas 9,000 kilómetros de gasoductos que eran de PGPB, que con mucho esfuerzo hizo PGPB y construyó PGPB como el Sistema Nacional de Gasoductos, y un sistema chiquito en Sonora que se llama el Sistema Naco Hermosillo. Además de transferirlos, se creó una nueva serie de funciones, ahora sí, de Centro Nacional de Control,
que ahorita vamos a platicar, entre las cuales entran esta idea de que hay alguien que opere como un gestor técnico del sistema, que pueda definir qué es lo que más conviene al sistema hacer y que es muy conocido en el sector eléctrico, pero no tanto en el sector del gas. La Ley de Hidrocarburos, unos meses después que completa la reforma energética, especifica muy claramente en los artículos 66 a 69 los roles que tendrá como transportista el Senagas, y además habla también muy claro en los artículos anteriores sobre el rol que tendrá como gestor técnico y la forma en la que se tendrá que hacer la gestoría técnica. Los gestores técnicos, habla en general de los gestores técnicos de los sistemas, que es uno de los roles que nace Senagas para tener ese rol en el Sistema Nacional Integrado de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural. El día 28 de agosto se dio un decreto de creación, estrictamente cumpliendo con los tiempos el señor secretario de Energía, y ese mismo día ahí estaba yo ya tomando posesión como director de este nuevo Centro Nacional. Me dieron el honor pues, de llegar a una nueva paraestatal, un nuevo organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en energía, pero con un solo empleado, ¿no? Que era en ese momento yo. Y hemos estado trabajando a partir de entonces de manera muy ardua. Han pasado 7 meses y en estos 7 meses hemos tenido el empuje para ir creando, primero que nada, un consejo de administración, ir formando un pequeño equipo de colaboradores y, como les voy a ir platicando en esta presentación, para tener listos los documentos formales con los cuales se transfieren los gasoductos, los derechos y obligaciones de manera muy amplia, y además se firma un contrato de operación y de servicios, de operación y mantenimiento, pero además de manera muy importante de servicios, digamos, administrativos, que va a firmar PGPB con nosotros o Pemex con nosotros, porque hay algunas partes que no son de PGPB que también están involucradas, para que este negocio en marcha, que es muy grande, pueda seguir en curso sin que haya ninguna interrupción en el servicio para los clientes que tiene el sistema de gas en todo el país. La creación y operación de Senagas nace entonces con 2 muy claros objetivos, o así lo interpretamos del legislador. El primero, generar un abasto seguro y confiable de gas natural en México, es decir, una preocupación muy clara por lo que llamaríamos seguridad de abasto, ¿no? En inglés hablan mucho de esto, en Europa, gas security, tener la seguridad de que en todo momento tendremos el gas listo para cubrir la demanda que se esté generando. Y esto implica una planeación cuidadosa, también implica tener coordinación entre todos los transportistas y poder reaccionar ante casos de emergencia. Y creo yo que con esa idea se crea Senagas y por eso las funciones, digamos, de ser un gestor técnico. Y además, muy claramente, además de la planeación, una serie de atribuciones a Senagas que están diseñadas para fomentar la competencia en el sector de transporte de gas natural en el país y de esa manera lograr que seamos, tanto en la operación propia como en la parte que otros transportistas están prestando el servicio, cada vez más eficientes. Y esta parte de eficiencia que no sé si quedó tan clara en la legislación, pero sí la toma Senagas como parte de su mandato, como parte de su misión y visión, es no solamente lograr este abasto seguro y confiable, sino lograr que este abasto seguro y confiable sea en los mejores términos posibles para los usuarios mexicanos. Y esto se refleja, por supuesto, en menores tarifas eléctricas también para los usuarios del país. En general, la eficiencia del sector energético yo diría que es fundamental para lograr un aumento en la productividad en el país como un todo. Y esta, espero que se vea, es un auditorio chiquito y unas instalaciones verdaderamente envidiables. Espero que los de hasta atrás lo puedan ver, no estoy seguro. De cualquier forma los voy a llevar de la mano y les voy a platicar un poco reiterativamente sobre lo que les estoy diciendo, las 4 principales funciones que entiendo yo tiene Senagas.
Y estas 4 funciones, la primera, y no por importancia, sino quizá por lo atractiva que es para alguien que quiere aportar a la creación de un mejor sector, es la de planear conjuntamente con la Secretaría de Energía, y a Senagas se le da el rol de conducir lo que llaman ahora un plan quinquenal de expansión de los sistemas integrados de transporte y almacenamiento. Y en ese sentido, Senagas toma un rol ahí central de proponer cuáles son los proyectos y en qué orden se deben de hacer los proyectos para los siguientes 5 años en los sistemas de gas. Y, perdón, acá estoy. Esto implica desarrollar un sistema integrado de ductos que tenga cobertura nacional, y ahorita que empezamos a ver mapas van a ver que todavía nos faltaba mucho, a pesar de la apertura que había habido en México, nos faltaba mucho para que realmente tuviéramos un sistema de gas nacional que alcanzara a todas las entidades federativas, que llegara a la mayor parte de la población posible, que permitiera que la generación eléctrica pueda realizarse de la manera más económica y eficiente posible. Estábamos todavía lejos. También queremos, a través de esta planeación, dejar muy claro cuáles son los proyectos que se van a hacer en los próximos años y en qué orden se tienen que realizar, de tal manera que los inversionistas que quieren participar en el sector, como transportistas que quieren venir a aportar capacidad de construcción, capacidad de diseño, capacidad de operación, y luego inclusive ser agentes comerciales que trabajan con la población vendiendo, es decir, es una venta mayorista, pero vendiendo, ofreciendo los servicios para que alguien más pueda vender, digamos, puedan hacerlo en el país de manera clara. La idea de tener un plan a 5 años que diga cuáles son los proyectos y más o menos en qué plazo se tienen que hacer, permitirá que los inversionistas extranjeros tengan esa claridad para planear, para acercarse a México y organizar sus fuerzas y sus planes financieros internos, de tal manera que tengamos la mayor participación posible de estas compañías transportistas cuando salimos a licitar un ducto. Y finalmente, la oportunidad de que esta planeación se realice a distancia de lo que fue históricamente una planeación, por un lado, de quien producía el gas, y por otro lado, una planeación de quien quería consumir el gas de manera fundamental para generar electricidad, es decir, 2 planeaciones, una de Petróleos Mexicanos y una de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy tenemos la oportunidad de que haya una sola planeación nacional que realmente considere todos los factores de beneficio, digamos, que genera un ducto nuevo, más allá de una visión centrista, centrada en un productor de gas o en un consumidor. Y en ese sentido se abre la posibilidad también con esta visión de que lo que queremos no solamente es tener gas, sino tener gas de manera muy segura en todos lados y poder cubrir esos picos que la demanda típicamente tiene de gas, igual que en electricidad. La demanda de gases tiene pues ciertos picos, algunos muy predecibles, otros de alguna manera impredecibles, podamos estarlos siempre cubriendo. Se desarrolla la oportunidad muy clara de detonar proyectos de almacenamiento de gas natural. En México tenemos un sistema relativamente grande, si nos comparamos con algunos países de América Latina y países en desarrollo, relativamente chico, por supuesto, si nos comparamos con el sistema de gas natural que tiene Estados Unidos, pero un sistema importante que todos los días transporta más de 5,000 millones de pies cúbicos diarios, que sin embargo no tiene en realidad nada de almacenamiento. Y en ese sentido, la flexibilidad para cubrir en cualquier momento la demanda es relativamente complicado para un sistema que no tiene eso. La única alternativa que históricamente tuvo el sistema fue empacar y desempacar los gasoductos, que cuando el sistema fue creciendo y dado que había crecido con una espina vertebral muy sólida de 48 pulgadas en el Golfo de México, conductos de 48 pulgadas en el Golfo de México, tenía esa capacidad
capacidad de comprimir y descomprimir, digamos, el empaque en el ducto para tener esa flexibilidad. Esa flexibilidad se ha ido agotando en la medida en la que los ductos se han ido ocupando de manera cada vez más intensa, y hoy en día en realidad el sistema pues tiene esa pequeña flexibilidad, más o menos de 400 millones de pies cúbicos diarios para empacar y desempacar. Si estamos en 7.300 millones de pies cúbicos empacados en el sistema, estamos prácticamente en la parte superior, y si llegamos a 6.900 estamos realmente muy complicados, ya con riesgos de que tengamos que hacer una cosa más grave, alguna interrupción en el servicio para poder mantener el empaque y que los ductos sigan funcionando. Entonces es un margen muy pequeño lo que tiene hoy en día el sistema. Y realmente lo único otro que podríamos considerar que es almacenamiento en México está en gas natural licuado en 2 terminales que es de gas de GNL, que sí están conectadas al sistema, una en Manzanillo y una en Altamira. Tenemos una tercera terminal de regasificación, pero está en Baja California Norte y realmente no tiene integración con el sistema de ductos que nos permita dar flexibilidad operativa. Segundo lugar está una función pues un poco extraña para un gestor técnico, que es licitar los ductos estratégicos. Cuando la Secretaría de Energía declare que un ducto es estratégico o es social, inmediatamente el Senagas se obligará a incluirlo en su plan quinquenal, y además lo que dice la ley es que esos ductos serán licitados por Senagas. Y esta licitación, obviamente, el objetivo será hacerlo bajo los mejores estándares mundiales de procura de proyectos de inversión, y eso para hacer eso tendremos que tener una instrumentación propia para licitar proyectos que esté alejada de la ley de adquisiciones y arrendamiento del sector público, que francamente no está diseñada, creo yo, para licitar proyectos de inversión, que cuando son chicos son proyectos de $500 millones, pero cuando son grandes son proyectos de más de $2,000 millones. Son proyectos de inversión muy importantes, con mucha complejidad financiera para llevarse a cabo, también con algún grado de complejidad técnica, ¿no? Hay diferentes puntos de vista de qué tan complejo es lo técnico de los ductos, pero tiene su propia chiste, digamos, construir ductos, llevarlos a través de terrenos distintos, lograr que estén bien protegidos para que no tengan deterioro en el tiempo, medir las presiones y los flujos en todo momento. Hoy en día lograr comunicar esas presiones y flujos a través de sistemas de telecomunicación, ya sea satelital o por microondas, captar esa información en un centro de control centralizado y estar monitoreando 24 horas y tomar decisiones operativas. Entonces, sí hay alguna parte donde hay una parte técnica que está involucrada, y queremos que tengamos la capacidad de licitar estos ductos tomando en cuenta esa complejidad, teniendo criterios de preselección para que aquellos que participen en las licitaciones de ductos sean compañías que realmente tengan las capacidades técnicas y financieras para construir estos ductos en México, y lograr que, al contrario de lo que implican las licitaciones de la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del sector público, con eventos donde pueden entrar cachirules, etcétera, sea un ambiente más controlado, encaminado a la productividad, manteniendo un cierto criterio de competencia para que se logren los mejores precios, pero con la seguridad de que todos los que estén ahí participando realmente tengan la capacidad de construir los ductos. En esta parte, Comisión Federal de Electricidad ha hecho grandes esfuerzos últimamente y ha logrado realmente esquemas muy competitivos y muy eficientes, donde compañías muy buenas están ganando los proyectos de los que platicaremos. La idea de licitar los ductos a través de Senagas, creo yo que también tiene el espíritu del legislador, de que las licitaciones no las haga ni el que quiere comprar el gas ni el que quiere vender el gas, sino que lo haga un ente tercero, no interesado, desinteresadamente, con el único objetivo de maximizar el beneficio para la población en términos de conseguir la mejor tarifa y conseguir el mejor proyecto en los mejores tiempos posibles. En ese sentido, en la medida en la que logremos que Senagas
Senagas genere confianza entre los inversionistas, creo que también vamos a conseguir que los proyectos se hagan realidad a menores costos porque tendremos mayor participación de las compañías que pueden estar en estos proyectos. Finalmente está la que llamaría yo realmente el trabajo de gestor técnico. Y el trabajo de gestor técnico es un trabajo que tiene que realizar Senagas muy parecido a lo que hace Senace, con un mandato muy claro de no favorecer ni discriminar a nadie de manera injusta, y en ese sentido le preocupó mucho al legislador el hecho de que esta parte de gestoría técnica haya un criterio, se haya escrito en ley y de alguna manera protejamos al resto de los participantes para que el gestor técnico de Senagas no favorezca sistemáticamente o de ninguna manera favorezca a el propio transportista que tendremos dentro de la misma organización. Entonces, con ese mandato, en la medida en la que logremos generar confianza, en la medida en la que logremos poner en claro que en ningún caso se beneficiará al propio transportista ni a ningún transportista amigo, si de manera injustificada, también lograremos crear la certidumbre entre todos los que quieran participar en este sector de transporte de gas natural, de que es un sector donde se puede venir a invertir porque va a haber un trato justo a la hora de operar. Y finalmente está la parte más grande, que es operar y dar mantenimiento a los 9,000 kilómetros de ductos que nos va a transferir Petróleos Mexicanos. Es un trabajo, es un negocio en marcha, es un negocio muy grande, es un negocio donde estos 9,000 kilómetros son pues más del 90% o casi el 90% más bien, casi el 90% de los ductos existentes en el país en la actualidad que están operando. Estamos hablando de 9,000 kilómetros que nos van a transferir a nosotros, más o menos 2,000 kilómetros que están en manos de privados y que implica un gran reto para que se operen de manera eficiente. Aquí queremos lograr los mejores estándares mundiales en seguridad y calidad del servicio. Eso implica tener un seguimiento muy puntual y muy eficiente del mantenimiento de estos ductos. Implica administrar la integridad de los mismos de manera permanente y con un sistema de calidad, digamos, muy claro. Es un reto. Pemex Gas en particular ha tenido un buen desempeño histórico, ha sido quizá el mejor organismo de la familia Pemex en términos de su capacidad operativa y sus estándares que logró, en particular en la protección a los trabajadores y la evitar accidentes, que siempre es una posibilidad en esta industria, pero queremos pues llevar esos estándares un paso más para arriba y además muy claramente en esta operación, les repito, la idea de no solamente ser eficaces y lograr transportar todo el gas que tenemos que transportar, no solamente ser seguros y que tengamos las mejores condiciones de seguridad para los trabajadores que estarán involucrados, pegados a los ductos de alta presión, pero también lograr esto siempre con eficiencia económica al menor costo posible, porque ese menor costo también se refleja en ganancias para toda la población. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos primeros 7 meses? Lo que hemos hecho y el principal logro que tiene Senagas ha sido un trabajo de muchísimos abogados y muy pocos ingenieros todavía. Ha sido redactar los contratos de transferencia de la infraestructura de transporte por ducto de gas natural. Y hablamos de transferencia de infraestructura porque así se habló en las leyes, pero en realidad es mucho más que una transferencia de meramente infraestructura física. Se trata de que un contrato que tiene que transferir, así como si fuera una compra-venta, y seguramente tendrá una remuneración asociada para Petróleos Mexicanos que va a definir la Secretaría de Hacienda, para transferir no solamente los ductos, sino también una serie de bienes inmuebles que están asociados a esos ductos cuando hay estaciones de compresión, cualquier instalación superficial, derechos de vía, que son más de 7,000 documentos y que no cubren más que el 60% de los kilómetros donde están los ductos de Pemex hoy, y por lo tanto queda un trabajo gigantesco, titánico por hacer para regularizar todos los derechos de vía, diversos contratos de ocupación superficial, permisos de transporte, contratos con usuarios, configuración de centros SCADA y derechos y obligaciones en general. La verdad es que es un negocio en marcha el que se está transfiriendo
de una sociedad, digamos, a otra, de un organismo a otro, y es un trabajo titánico que implica pues, documentos con muchísimo detalle en términos de los anexos que acompañarán esta transferencia, y que además, dada la premura con la cual se tienen que hacer, vamos a firmarlos de tal manera que nos demos un plazo de hasta 2 años para perfeccionar y aclarar en qué estado realmente se recibieron cada uno de las instalaciones, cada uno de los ductos, cada una de las estaciones de compresión que está recibiendo Senagas de Petróleos Mexicanos. Por otro lado, estamos también firmando, y la única manera de que un negocio se transfiera de una organización a otra sin que se interrumpa el servicio, estamos firmando un contrato de operación de prestación de servicios muy amplio, cuyo objeto es establecer las bases generales para la prestación de los servicios que proporcionará PGPB a Senagas. Referentes a operación y mantenimiento, eso casi todo mundo que está en la industria de ductos entiende, y se firman muy frecuentemente contratos de operación y mantenimiento. Pero estos contratos de operación y mantenimiento en este caso son mucho más amplios porque requieren de diversos servicios administrativos. ¿A qué me refiero? A que no solamente nos va a prestar contratos de operación y mantenimiento típicos, sino que nos va a seguir ayudando Pemex a cambio de una contraprestación a administrar, regularizar y legalizar los derechos de vía que están en camino, a prestar servicios jurídicos porque hay diversas demandas en contra y a favor que están peleándose con relación a estos servicios, a prestarnos servicios de sistema del SCADA, del sistema de control a distancia, digamos, de control de todos los ductos, y a comprometerlos a que Pemex nos tenga que dar la asistencia técnica para poner en marcha los centros de control que desarrolle, que ponga el propio Senagas en el futuro, para que nos presten servicios comerciales asociados a todo esto, porque no se puede detener y se tiene que seguir vendiendo transporte de gas día a día a todos los usuarios que estén interesados, a todos los comercializadores, prestación de servicio en materia financiera y fiscal, porque también en el primer momento agarrar una compañía que tiene una facturación de más o menos 1,000 millones de pesos al mes no es fácil, y por lo tanto Petróleos Mexicanos será quien nos preste en un primer momento servicios de tesorería, planeación financiera, contabilidad, etcétera, para que nosotros podamos a su vez ir creando los grupos de profesionales que vayan absorbiendo esta serie de funciones. También nos ayudarán en atendiendo todos los servicios en materia regulatoria. El mundo del transporte y ahora del gestor técnico del gas natural es un mundo perfectamente regulado por la Comisión Reguladora de Energía, y en ese sentido hay un montón de cosas que hay que cumplir en esa comisión día con día, y Pemex va a seguir prestándonos esos servicios durante unos meses. Y finalmente nos van a seguir prestando los servicios de seguridad física, que son los elementos tanto del Ejército como empleados propios de Pemex que patrullan todas las instalaciones físicas que tiene la industria petrolera nacional, y que seguirán prestando estos servicios en tanto nosotros podamos firmar nuestros propios contratos con la Defensa Nacional y con alguna otra institución de protección privada quizá, para que puedan seguir monitoreando y protegiendo estos que son bienes de la nación. Todo esto está bajo un contrato marco, de tal manera que hemos puesto las cláusulas comunes a todos estos contratos en un contrato marco, y luego hemos hecho estos convenios específicos que están todos redactados también para que Pemex nos pueda prestar servicio. En cada uno de estos contratos hay una cláusula de terminación anticipada de tan solo 90 días, lo cual permitirá que en cuanto Senagas esté listo pueda absorber las funciones que le está prestando Petróleos Mexicanos, y en ese momento se pueda cerrar el contrato con ellos y dejar de pagarse esa parte del contrato. Por otro lado, el único contrato que no tiene una cláusula de terminación anticipada tan corta es el de operación en campo, digamos, donde Petróleos Mexicanos actualmente tiene alrededor de 1,300 empleados trabajando en 14 sectores de gas natural, en los cuales está prestando estos servicios de atender día con día a los ductos. Estos ductos, si bien se pueden controlar de manera a distancia, de manera automática,
su existencia implica, y el riesgo que implica tener ductos llenos de gas natural transportando alta presión, hace necesario que haya gente en campo que pueda en cualquier momento recibir una llamada, probablemente por radio, y dirigirse a algún punto de alguna válvula y cerrar una válvula manualmente. Esto es fundamental para que el sistema sea seguro, y esa operación implica pues, una gran cantidad de gente hoy que tendremos que ver si se puede reducir, pero por lo pronto se la seguirá prestando Petróleos Mexicanos, y ahí Petróleos Mexicanos pidió la seguridad de que no vamos en 90 días a decirle que le dejamos sin trabajo a toda esa gente, sino darle un año de anticipación para que la gente pueda ser redirigida dentro de Petróleos Mexicanos hacia otras actividades. Todo esto está listo para firmarse y simplemente faltan estos lineamientos financieros y de contraprestaciones que va a definir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que no ha terminado de definir, pues se han complicado diversas consideraciones financieras de negocio, etcétera. Están muy cerca ya de ser publicados, eso es lo que entiendo yo. La Secretaría de Hacienda, en cuanto pueda publicar estos documentos, nosotros podremos caminar para firmar los contratos de transferencia y de operación, y en realidad estamos esperando que fuera en este mismo transcurso del mes de marzo. Ya estamos a día 25, así es que nos queda una semana. Esperemos que esto pueda estar listo en este mes de marzo, de tal manera que en el mes de abril podamos nosotros entrar en operación con todo lo que les he platicado. Hemos trabajado también de manera muy amplia en la Secretaría en obtener los permisos del regulador, tanto los permisos como gestor técnico del sistema. Esta es una nueva figura. La CRE ya le otorgó ese permiso como gestor técnico de manera temporal. Seguramente cuando no lo den de manera permanente ya no lo cobrarán. También quieren ver que vayamos adelantando, entonces, pero están ya tramitados, ya somos permisionarios como gestor técnico, y también somos permisionarios como transportistas. Ya nos cedieron los permisos Petróleos Mexicanos a Cenagas. Esto ya tiene la autorización de la Comisión Reguladora de Energía, y lo único es que la Comisión Reguladora de Energía dijo, bueno, esto se vuelve cierto en el momento en el que firmes la transferencia y el contrato de operación que me has venido platicando, y a partir de ese momento entonces tú eres el transportista y responsable de cumplir con todo lo que implica las obligaciones. ¿Qué otros asuntos tenemos? De estos asuntos, algunos tienen mucho que ver con este instituto y los hemos estado platicando desde hace meses. Tenemos la intención de contratar diversos servicios con entidades del sector energético para, por un lado, analizar la viabilidad de geológica y económica para proyectos de almacenamiento de gas natural. Esto lo cual probablemente lo hemos estado platicando mucho con el Instituto Mexicano del Petróleo, que tiene un gran conocimiento geológico de la historia de México, bueno, del territorio nacional, y con toda la historia además de ese conocimiento geológico, que le permiten seguramente tener el acceso o ya tener dentro de sus archivos la información que se requiere para planear con criterios no nada más geológicos, sino además tener la capacidad técnica de entender el funcionamiento de los almacenamientos subterráneos de gas natural, para poder plantear cuáles son las mejores opciones económicas también para el país. Entonces queremos saber dónde se puede almacenar gas natural, sobre todo bajo tierra, en qué yacimientos agotados o explotados, maduros, quizá todavía podrían estar produciendo. Algunos se llega a la conclusión de que obtengan más utilidad como almacenamientos de gas natural. Y en qué lugares están y en qué lugares resultan más económicos y más eficientes para el sistema, ¿no? Hay que recordar que esta historia en México realmente solamente se ha explorado con cavernas salinas. Las cavernas salinas tienen algunas ventajas técnicas muy importantes porque no tienen ninguna resistencia a la inyección y a la extracción. Son básicamente grandes agujeros en el suelo, cavernas, como lo dice. En cambio, los yacimientos petroleros pues típicamente tienen porosidades y permeabilidades que implican un reto en términos de energía para inyectar y típicamente energía también para volver a extraer el gas, pero que te permiten tener esa flexibilidad operativa. Entonces, estamos trabajando, tratando de, ya tenemos ahí documentos muy
muy serios con propuestas de ellos, para en algún momento que tengamos ya el dinero contratar con ellos y de la gente por nuestro lado que pueda revisar estos trabajos, empezar a trabajar con ellos para que se haga un censo nacional, digamos, de posibilidades y luego se evalúen en términos económicos y se logren organizar de la más rentable a la menos rentable. Aquí es importante considerar que típicamente lo que es bueno es tener algunos almacenamientos pequeños en cavidades salinas, junto con algunos yacimientos muy grandes en algunos pozos petroleros, y en algunos casos donde no hay pozos petroleros podría ser inclusive útil almacenar gas en algunas formaciones geológicas de agua que tengan la roca sello y que te permitan almacenar pues, en zonas que no fueron típicamente petroleras, pero que pueden ser zonas de gran consumo, digamos. Entonces hay que tomar en cuenta todo un modelaje de demanda y oferta, de posibilidades de riesgos, digamos, de interrupción, de picos de demanda y de oferta, para decidir en qué lugar debe de estar los almacenamientos que tenga México, y yo creo que es muy importante y esta es una oportunidad única para que Senagas los dirija. Por otro lado, hemos estado trabajando aquí con ustedes en la idea de desarrollar bases de datos para controlar la información de la Red Nacional de Gasoductos y alimentar los modelos del sistema que tengamos, así como para desarrollar modelos y estimar demandas, flujos y presiones, evaluar ampliaciones de la red, modificaciones a la misma y estaciones de compresión. Es decir, entrar al mundo de modelar realmente los sistemas de gas es una parte pues, que tiene un reto matemático importante, que necesita de un cierto conocimiento de la ingeniería y la neumática del asunto, y que pensamos que podemos tener una colaboración entre Senagas y este instituto para ello. También hemos pensado en una consultoría para analizar la experiencia internacional en materia de mercados secundarios de capacidad, que es una parte importante para que México dé el último brinco que requiere en términos de cómo se comercializa el gas en México. Necesitamos que el transporte y el gas, la molécula y el transporte, necesitamos que la parte de transporte de gas se empiece a hacer de manera más profesional, como se hace en los mercados más desarrollados, y es decir, no podemos vender gas como si fuera agua en términos de le abres a la llave y pues te cobramos por lo que salga. Necesitamos garantizar que va a haber una cierta presión, necesitamos garantizar que va a estar el gas ahí en el momento en el que lo busques, para lo cual típicamente lo que se hace es que se venden las capacidades como un derecho de apartado, digamos, las capacidades en los ductos, y la gente que tiene esas capacidades compradas en los ductos tiene ciertas reglas, las tiene que utilizar todos los días, y si no las utiliza, entonces hay ciertas reglas para que las tenga que vender, de tal manera que nadie pueda acumular todas las capacidades de los ductos con algún fin no sano, digamos. Permítanos. Finalmente hemos estado trabajando y ya esto se quedó porque creo que Senace ya decidió arrendar en otro lado, pero íbamos a arrendar junto con Senace, pero creo que ahora nos moveremos de manera independiente, pero estamos trabajando, como les digo, este es un organismo que nace de cero y por lo tanto tiene que hasta buscar sus propias oficinas y decidir dónde se va a instalar. Quisiera platicarles, una vez que ya si los convencí de que hemos estado trabajando duro durante estos 5 meses, platicarles algo que sí ha tenido algunos resultados, que es cómo nos hemos involucrado en el plan quinquenal de expansión de ductos que les había platicado anteriormente. Este plan quinquenal está por ley, que Senagas lo tiene que proponer a la CENER, y que antes de eso la Comisión Reguladora de Energía tiene que emitir una opinión al respecto. También en el decreto de creación queda claro que es el director general de Senagas el que lo tiene que proponer a su Consejo de Administración. Su Consejo de Administración lo tendrá que aprobar, y una vez aprobado por el Consejo de Administración recibirá la instrucción el director general de proponérselo a la Secretaría de Energía. De tal manera que queda claro que no es un ejercicio de planeación que va a ser una sola persona sin tener ningún tipo de retroalimentación. Hay que recordar pues que la Comisión Reguladora de Energía tiene gran conocimiento sobre el tema, y además dentro del Consejo
Consejo de Administración está la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, además de la Secretaría de Energía, participando en este consejo, y estarán pues muy al pendiente de que la planeación cumpla con todos los objetivos que busca el gobierno general, no solamente la Secretaría de Energía, si en algún caso pudiera haber alguna discrepancia. El objetivo nos pidieron desde 2014 que empezáramos con este esfuerzo de planeación de plan quinquenal, no obstante que por ley estamos obligados a proponer un plan quinquenal hasta 2016. Pero la necesidad de poner orden en lo que se había venido trabajando históricamente y estar seguros de que los proyectos que se tendrían que no detenerse en ningún momento se llevarían a cabo, impulsó a la Secretaría de Energía a pedirle a Senagas que empezara a trabajar en este plan quinquenal. El objetivo del plan quinquenal en todo momento es garantizar un abasto seguro y confiable de gas natural, que en la práctica y en términos de modelaje debía de ser reducir la probabilidad de una interrupción en el servicio en cualquier punto del territorio nacional en el horizonte de planeación. Para eso, lo que se hizo es tomamos como escenario base los gasoductos actuales y todo lo que ya se estaba construyendo en este momento. Con eso tienes una cierta capacidad de importar gas y una cierta capacidad de desplazar gas, de transportar gas dentro del país. Y con eso y una demanda creciente, probablemente puedes calcular en cada punto del país una probabilidad de interrupción en el servicio, tomando en cuenta los picos de demanda, etcétera, que puede haber, y las capacidades de transporte y de compresión, las máximas presiones operativas a las que puedes someter a los ductos, dado el grado de deterioro en el que se encuentren. Y una vez que tienes eso calculado y la demanda crece año con año durante tu horizonte de planeación, pues típicamente lo que vas a ver es que al principio pues puedes cumplir con el objetivo de lograr un balance y lograr el transporte de gas. Conforme pasa el tiempo, lo que vas a empezar a observar es que cada vez hay más demanda y por lo tanto habrá algunos puntos en territorio nacional que empiecen a prender focos amarillos y eventualmente focos rojos de imposible cumplir con esta demanda que me está pidiendo. De tal manera que entonces tienes un escenario con el cual puedes empezar a jugar con nuevos ductos para incrementar la capacidad de importación y tener más molécula en el país, y para incrementar la capacidad de transporte dentro del país, de tal manera que tengas la posibilidad de efectivamente transportar todo el gas que requiere todo el país en todos los momentos. Y esa es la naturaleza del ejercicio. Si quedó más o menos claro, también quiero decirles que esa naturaleza, ese ejercicio lo tenemos que sujetar a una restricción de eficiencia económica. Es decir, no podemos construir ductos todos los que querramos, porque si construimos todos esos ductos va a salir carísimo y alguien lo va a tener que pagar, probablemente el cliente que va a recibir el transporte. Entonces tenemos que buscar aquellas combinaciones que nos permitan reducir la probabilidad de interrupción en el servicio, la probabilidad de desabasto, y al mismo tiempo contener el crecimiento del ingreso requerido del sistema. Y en ese sentido, esto es solamente ilustrativo y no está calibrado a los escenarios que realmente se calcularon, pero lo hice como un ejercicio para poder explicar esta parte de eficiencia. Supongamos que partimos de un punto como este, donde estamos en 1% de probabilidad de desabasto y tenemos un ingreso requerido de casi 5,000 millones de pesos. Podríamos pensar, como les digo, en construir todo lo que se nos ocurra y llevar el ingreso requerido hasta acá, al doble, y eso lo que sí es que nos genera una probabilidad de desabasto de prácticamente cero, lo cual sonaría muy bien, pero es altamente ineficiente. Para ilustrarlo, siempre les digo que podríamos acabar con una casa con 8 recámaras y 4 niños, de tal manera que los niños vivirían extremadamente cómodos y cada uno podría tener, además de su recámara, un cuarto de juegos, pero la hipoteca seguramente nos va a matar, ¿no? Nos va a dejar en bancarrota. En ese sentido, nos vemos obligados a pensar en otros escenarios que ojalá ya existieran, que serían escenarios donde con inversiones relativamente chicas que aumentan poco el ingreso requerido, pudiéramos reducir la probabilidad de desabasto, digamos, a la mitad de la que teníamos, o con un poco más de inversión, un poco más de reducción en la probabilidad de desabasto y llevarla para acá.
Claro, hay peores escenarios que el que les había platicado. Podríamos también pensar un escenario donde invertimos un montón y en realidad logramos muy poca reducción en la probabilidad de desabasto. Si toda la inversión la hacemos en ductos que acaban llevando gas a nuevas localidades, lo único que hacemos es que ni aumentamos la capacidad de transporte interno del país, porque no generamos redundancias ni nada de eso, ni estamos aumentando la capacidad de importación del país, y entonces lo único que generamos es pues, más gasto y muy poca reducción en la probabilidad de interrupción en el servicio. Entonces necesitamos pensar este modelo también con criterios económicos y de eficiencia económica para que realmente logren maximizar el bienestar social. Dicho eso, desde el último trimestre de 2014 formamos un grupo de trabajo con todas estas instituciones. Está ahí acompañándonos la Secretaría de Hacienda, por supuesto la gente de CENER, tanto de hidrocarburos como de electricidad, la gente del SENACE, la gente de Pemex, de CFE, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque también en este ejercicio importa mucho cuánto es la oferta nacional de gas. Digamos, lo que podemos realmente sacar de nuestros yacimientos internos, procesar en nuestros centros procesadores de gas, inyectar a los sistemas, es un punto fundamental en esta planeación a largo plazo. La gente de la CRE, que es la que tiene capacidades de modelaje hidráulico, le llaman ellos, creo que debía ser neumático, pero por algún motivo le llaman modelaje hidráulico, junto con Petróleos Mexicanos, y que además la gente de la CRE tiene la ventaja de que además tiene modelos económicos, digamos, para estimar las tarifas y los ingresos requeridos que representarían los distintos planes de expansión de los gasoductos. Habiendo dicho eso, les había prometido mapitas y estos son los ductos que tenemos en México operando a diciembre de 2014. Es un sistema grande, sin duda, 11,000 kilómetros más o menos en números cerrados, de los cuales prácticamente todo está integrado en un sistema, con excepción de lo que está acá, que es Naco Hermosillo, y de lo que está aquí, que es el sistema con el que está conectado Costa Azul, y que es un sistema pues exclusivo del estado de Baja California Norte. Este sistema, sin embargo, dice el director de CFE de manera muy atinada, por eso siempre le doy el crédito a él, además fue subsecretario de Hidrocarburos, ni es cierto que sea un sistema nacional, dice él, porque no está en todos los estados de la República, hay muchos estados que no tienen gas, ni es un sistema integrado, porque es un sistema que le faltan redundancias, le falta conectar en diversos lados para que realmente se generen oportunidades de que tenga una red, digamos, que nos permita transportar gas por distintos caminos para llegar a todos los puntos y que nos dé esa solidez, esa seguridad de suministro sin importar qué es lo que esté pasando en términos de demanda o inclusive en caso de que haya una interrupción porque hubo algún problema operativo en alguno de los ductos. Hoy en día se está construyendo mucho, eso es cierto también. Los trabajos del pasado, en términos de planeación, han ayudado. Se está haciendo un proyecto muy importante en el noroeste del país, que trae gas desde Estados Unidos, desde Arizona, lo mete a Sonora, paralelo al Naco Hermosillo actual, baja por toda la costa y nos va a permitir llegar a Sinaloa, Mochis, Culiacán, etcétera, y nos avanza mucho en la costa Pacífico de México para que algún día tengamos gas en todo el Pacífico mexicano, digamos. Por otro lado, ese mismo proyecto tiene también muy ambicioso plan de interconectarse en la parte de Mochis, en el Oro, con Chihuahua, y por otro lado un proyecto del que se habla mucho, que es muy importante para México, Ramones 2. Este proyecto Ramones 2, que está dividido en Ramones 2 Norte y en Ramones 2 Sur, es un proyecto que por primera vez permite traer gas, en este caso de Texas, del este de Texas, directamente al centro del país. ¿Por qué digo que es por primera vez directamente al centro? Porque históricamente entrábamos por el ducto de 48 en la costa y históricamente hace muchos años teníamos que bajar prácticamente hasta acá para poder empezar a empujar el gas hacia el centro y hacia el occidente y llegar eventualmente a Guadalajara. Últimamente se han logrado hacer estas diagonales, digamos, que permiten que el gas que viene bajando por el ducto del 48 pulgadas del Golfo venga hacia el centro del país.
pero esto nos va a permitir ya olvidarnos de la serie de cuellos de botella que se pudieran generar en esta sección, sino directamente de una región muy cercana a Monterrey, bajar directamente hacia el centro del país. Y llegando al centro del país, liberamos mucha presión, digamos, para transportar que habíamos tenido por acá. También se está construyendo este proyecto que ha costado mucho trabajo terminar por las cuestiones de derechos de vía, que es el proyecto Morelos, y el gasoducto de Mayacán con un pequeño, pero muy importante bypass, digamos, para poder alimentar a lo que es la península de Yucatán. Eso ya se estaba construyendo antes y por lo tanto lo tomamos como parte del modelo base que les decía, o sea, todos los gasoductos más todo lo que se está construyendo, suponiendo que llega a terminarse en tiempo y forma o más o menos, dándole cierta holgura, porque siempre hay necesidad de darle holgura a estos proyectos, y con eso dijimos, bueno, ¿qué falta? Y dijimos, vamos a tomar en cuenta como primer año, primer plan quinquenal, los 14 proyectos que ya estaban en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Infraestructura que había propuesto la administración al principio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y que estaban ahí todavía anunciados o planeados, pero que todavía no se licitaban. Y en eso son más de 5,380 kilómetros en proyectos que, como van a ver ahorita, los podemos de manera intuitiva separar entre aquellos que transportan gas de norte a sur, al centro del país, aquellos que conectan por una vía alternativa al Golfo de México con el occidente, aquellos que distribuyen gas a nuevas localidades, aquellos que internan gas a territorio nacional y aquellos que abastecen de gas al proyecto noroeste. Viendo esto, perdón, voy a tomar esto. En los primeros, que son los proyectos que traen gas del norte al centro, son los proyectos más caros que tenemos. Y estos proyectos es una vía que es salir desde Ojinaga, ir al Encino, La Laguna, Durango y Aguascalientes. Y otros dos proyectos eran para traer gas, y estos proyectos traen gas, digamos, de diferentes fuentes de suministro en Estados Unidos, porque están en el oeste de Texas, y otros dos proyectos que vienen del este de Texas y que traen gas hacia Veracruz. Uno que es un ducto que hace un paralelo al ducto 48 actual, saliendo desde Los Ramones, yéndose al ducto 48 y bajando hasta Zempoala. Y un ducto submarino saliendo del sur de Texas, de un lugar todavía no determinado, que tan cerca de la frontera, y bajando de manera submarina para llegar a Altamira, a Naranjos y a Tuxpan. Estos ductos, concluimos en el grupo de trabajo, competían entre sí. Algunos de manera directa, estos dos, claramente, saliendo del mismo lugar y llegando más o menos a los mismos lugares, y este de manera indirecta para traer gas de Texas hacia el centro del país. Esta parte de Ojinaga, el Encino y Encino La Laguna ya estaban licitadas y por lo tanto ya estaban en proceso de comenzarse a construir. Y por otro lado, por lo cual se decidió que lo más conveniente era en un primer momento que se instruyera a Comisión Federal de Electricidad también para iniciar la licitación de la Laguna Durango Aguascalientes, que lo llamamos como un solo proyecto, la Laguna Centro. Ese proyecto es muy importante y junto con el Ojinaga, el Encino, La Laguna, genera una supercarretera para traer gas, ya no al centro del país, yo diría que al centro occidente del país, y como verán en el siguiente lámina, se complementa con este otro proyecto que va a traer gas de Aguascalientes a Guadalajara, de tal manera que se genera una vía para traer gas directamente desde el oeste de Texas hasta Guadalajara, con lo cual se libera mucha de la presión que traía el ducto histórico de Zempoala a Guadalajara, que salía desde Zempoala más o menos, llegaba hasta Guadalajara. Meses después y después de probar escenarios estresados, digamos, de oferta nacional de gas y considerar las dificultades que podríamos tener, también se decidió instruir, en este caso a Petróleos Mexicanos, y también ya está empezando los trabajos para salir con esa licitación, el proyecto de Los Ramones hacia Zempoala. De tal manera que dos de los tres proyectos más grandes que estaban en el Plan Nacional de Infraestructura y que traen gas de Texas
hacia el centro del país están instruidos en este momento, y el ducto de sur de Texas, Tuxpan, está por definirse la fecha en la que tendrá que licitarse. Cabe mencionar que si bien les había platicado que el legislador instruyó que los ductos los licitara Senagas, también contempló el legislador que de manera temporal, en tanto Senagas no estuviera listo para conducir esas licitaciones, la Secretaría de Energía pudiera instruir a las empresas productivas del Estado para que fueran ellas quienes condujeran estos procesos. De tal manera que estos ya arrancaron. También arrancó toda esta carretera alterna para ir del Golfo de México hacia el occidente del país. Nótese que antes la única forma de llegar era a través del ducto Zempoala-Guadalajara, digamos, ¿no? Que salía desde acá, y luego, como les dije, se construyeron estas diagonales, pero siempre había la presión para llegar a Guadalajara por estos caminos, y hoy en día también se instruyó ya todo el proyecto desde Tuxpan a Tula, Villa de Reyes, Aguascalientes y Guadalajara, que será una gran carretera, un arco norte, si quieren llamarlo de alguna manera, que ya se ha utilizado para llevar gas hacia el occidente del país y darle mucho mayor seguridad de suministro al occidente del país. También se instruyó ya Jaltipan-Salina Cruz, es parte del proyecto para construir ductos transoceánicos, digamos, ductos que en el istmo de Tehuantepec lleven gas y líquidos y combustibles de todo tipo del Golfo de México hacia el Pacífico, con la idea de que en el Pacífico se puedan exportar algunos de ellos, y en el caso del gas natural para que se pueda llevar gas hacia Tapachula, que es un ducto social, y inclusive se han estado en grandes pláticas para ver la posibilidad de que aquí se pueda exportar gas hacia Centroamérica a través de ductos. Por otro lado, también el presidente, junto con este ducto social, anunció la idea de hacer un ducto de Lázaro Cárdenas a Acapulco, el cual es un ducto que tendrá que, junto con el de Salina Cruz Tapachula, encontrar una rentabilidad a través de algún tipo de apoyo presupuestal o algún tipo de esquema de financiamiento del gobierno federal que permita que estos proyectos, que por sí solos no son viables porque no dan una rentabilidad al sector privado, puedan realizarse con los objetivos de gasificar al país, que es uno de los objetivos sociales, con el convencimiento que donde llega el gas, llega el desarrollo económico. En esta lámina también el ducto de Mérida a Cancún se dejó como un ducto comercial, es decir, no se consideró estratégico ni social, y por lo tanto queda abierto para que cualquiera lo pueda realizar en el momento en el que un inversionista tenga las capacidades y encuentre la rentabilidad para llevarlo a cabo. También hay ductos para internar gas hacia el país. Uno muy importante es el Colombia-Escobedo, que llega a la región de Monterrey, también muy cerca de donde está Ramones. Esto que se está convirtiendo en el punto neurálgico, digamos, de gas importado en México. Es un punto de consumo importante, pero también es un punto donde, llegando Colombia-Escobedo con Ramones, saliendo de ahí, Ramones, en fin, 2, etcétera, se vuelve un punto muy importante. Un San Isidro Samalayuca para generar electricidad en el norte de Chihuahua, y también se dejó en estatus de comercial un proyecto para traer gas hacia San Luis Río Colorado, en las fronteras de Baja California con Sonora, con el objetivo de generar electricidad ahí para exportar. Y finalmente también ya quedó instruido un ducto que es curioso porque va de Samalayuca hacia Sázabe, no con la idea de internar gas, que ya se había internado, sino con la idea de tener una vía alternativa a los ductos norteamericanos que traen gas del otro lado, que son de una sola compañía, y tener más alternativas para alimentar lo que es este sistema de gasoductos del oeste de México, que será muy importante que tenga esa seguridad de suministro. Tomando en cuenta todo lo que se ha declarado como estratégico, todo lo que ya se instruyó, los proyectos que quedaron en calidad de comerciales, así como lo que se está analizando para ser declarado como social, como ustedes verán, pues solamente queda un ducto que es sur de Texas Tuxpan, y de manera preliminar se recalendarizó para 2018, aunque todavía estamos trabajando con el grupo que ha colaborado con nosotros. Queremos estar muy seguros en ese grupo de que la oferta nacional de gas natural de Pemex más los privados
privados es algo conservador que nos permita llegar a un escenario donde no nos topemos con sorpresas porque falló la parte de exploración y producción. También estamos verificando que toda la parte de demanda de gas natural, tanto la eléctrica, industrial y en particular la de cogeneración, que es muy agresivo el plan que hay para cogenerar mucho más en México, con las ventajas de eficiencia que ustedes conocen, se pueda llevar a cabo y tengamos el gas para cubrirlo. Y finalmente hemos estado trabajando también para incorporar nuevas variables y estimar los costos de los ductos de manera única. Lo que no es posible cuando te estás preocupado por la eficiencia, digamos, de los gasoductos, de la eficiencia de la expansión del sistema, es trabajar con diferentes supuestos de costos de diferentes organizaciones. Unos costos los estimaba Pemex, otros CFE, otros la propia Secretaría de Energía, a lo mejor alguno lo estimaba algún privado, y entonces no hay seguridad de que realmente se están comparando peras con peras y manzanas con manzanas, lo cual hace necesario que tengamos un acuerdo interno dentro del sector para que haya un solo modelo para estimar los costos de los ductos. Seguramente ahí hay un modelo de la CRE y lo que encontramos que seguramente el modelo de la CRE podría mejorar mucho si se le incorpora el precio del acero de manera explícita, dado que cuando cambia el precio del acero cambian de manera muy rápida los precios para construir un ducto. Finalmente hemos trabajado y seguimos trabajando en un grupo de revisión del modelaje hidráulico que se ha hecho tanto y que se hace tanto en la CRE como en Pemex, porque una manera de estar seguros, dado que todavía Senagas no tiene ese modelaje hidráulico bajo la manga, una manera de estar seguros de que se está haciendo bien es que se pueda hacer en una institución y se pueda replicar en otra. Al final de cuentas es un modelaje y no hay ningún motivo por el cual no podamos ponernos de acuerdo en que está bien realizado el modelaje, más allá de las dificultades que tiene la gente para trabajar unas con otras. Espero que esto haya sido una visión general de lo que está haciendo Senagas, de lo que va a representar Senagas para el futuro de México, y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o respuesta. Claro que sí. Sí. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, quien tenga una pregunta, levante la mano. Indique su nombre y institución de precedencia, por favor. Muchas gracias. Grupo México. Muy buena la presentación, creo que resume mucho de lo que se ha oído en el pasado y lo que dice la ley, pero en su exposición me quedan algunas dudas. ¿Tendrán injerencia en el gas que se reinyecta a los pozos petroleros para maximizar la presión y la producción de crudo, o sigue en manos de PEP? No, ese gas sigue en manos de Pemex. Eso, yo creo que la decisión de cómo administrar los campos petroleros que tiene Petróleos Mexicanos es una decisión que tiene que ser de la petrolera. Ella es la que tiene que decidir cuánto entrega al final de cuentas. Claro que puede ser en algunos momentos una decisión estratégica para el país en conjunto y quisiéramos que entregara más, pero yo creo que nadie le podemos pedir que entregue más gas a cambio de que sus campos petroleros declinen de manera subóptima. Entonces seguirá siendo una decisión de Petróleos. Okay. La decisión de inyectar por Reynosa o por Lázaro Cárdenas es del Senegas. La decisión... A la red de ductos, si de importar por Reynosa o traer de Campeche. De Campeche. Pues en realidad, de lo que nos entregue Petróleos Mexicanos después de sus plantas de procesamiento, típicamente todo, lo vamos a tomar como un punto de partida, porque es la producción nacional y es Petróleos Mexicanos y todos los que ahora puedan entrar a participar en este sector a través de la ronda 1, 2 y 3 y las que sigan y subsecuentes, se convierte en la oferta nacional. Yo creo que vamos a tratar de darle utilización a todo el gas nacional, siempre y cuando cumpla con las especificaciones de calidad que requiere la Comisión Reguladora de Energía. Le vamos a tratar de dar siempre viabilidad. Sí es parte del trabajo de Senagas como gestor técnico el asegurar que ese gas se utilice en el sistema antes del gas de importación. Ok, mencionó que los ductos de Pemex tienen una capacidad que la utilizan para empacar y atenuar los picos de demanda. ¿Esa capacidad ociosa la van a licitar? Muy buena pregunta. Las capacidades de los ductos, como decía yo, no han terminado de
entregarse, digamos, no hay gente que sea dueña de toda la capacidad de los ductos hoy por hoy, porque la norma y la regulación todavía no lo especifican así. La capacidad de empacar y desempacar es una capacidad técnica que tiene el sistema para dar flexibilidad, pero en general las capacidades de los ductos, una vez que la venta de primera mano pase del régimen temporal al régimen permanente, que es un paso que tiene que dar la Comisión Reguladora de Energía en los próximos meses, tendrá que asignarse una capacidad primaria, y una vez que esté asignada la capacidad primaria tendrá que haber un mercado secundario para que se compra y venda esa capacidad. Entonces no será trabajo de Senagas todos los días asignar las capacidades, habrá capacidades, la gente las comercializará a través de mercados organizados, y la gente que tenga esa capacidad tiene como un derecho de apartado de utilizarla. Sí tiene que haber una serie de reglas para que las capacidades que no se usan se tienen que vender. Los ductos privados, tanto los existentes como los que habrá privados, ¿tendrá injerencias en el gas? Sí, Senagas, como decía yo, trataba de poner muy claro, en los ductos que eran de Pemex, que son 9,000 kilómetros, es dueño de los ductos, a partir de unas cuantas semanas más, supongo, que se firmen este convenio de transferencia. Y a partir de ese momento, esos ductos son propios, pero también en los ductos que son privados, que hoy son 2,000, más todo lo que se está construyendo, que es de privados, más todo lo que se está licitando, y se está empezando los procesos de licitación, que serán más de 7,000 kilómetros de ductos en total. Creo que al final todos esos ductos serán privados, los operarán los privados de manera directa, pero la función de gestor técnico de Senagas implica que Senagas tenga que tener un cuarto de control donde observe todo lo que está sucediendo en los ductos privados y en los propios, y esté tomando decisiones en algunos momentos para instruir a propios y ajenos a comportarse de una manera u otra como autoridad. Entonces Senagas tiene este rol de policía, si queremos, o de árbitro, quizás es una mejor palabra, dentro del sistema, para que el sistema opere siempre de manera más eficiente. Pues todo el plazo que nos hemos planteado para la transferencia es de 2 años. El gestor técnico está arrancando de 0. Estamos esperando a tener la transferencia para empezar a platicar con el resto de los transportistas y empezar a formar los acuerdos con los cuales vamos a trabajar. Creo que vamos a buscar un entendimiento con los otros transportistas, si bien al final de cuentas tenemos un rol de autoridad. Queremos encontrar la mejor manera de trabajar con ellos sin que sea una confrontación desde el primer día. No se mencionó nada del LNG, Altamira. Ok. Sí, bueno, mencioné que ahí están, que es el único almacenamiento que tiene hoy el sistema, es digamos el empaque y el LNG que tiene almacenado. La planeación, como lo hemos pensado, vamos a pensar siempre en cubrir las demandas del país con el gas nacional y con el gas que importemos por ducto, porque estamos en la región de gas más barato del mundo, en realidad al estar en Norteamérica. El gas que metemos por LNG resulta 2, 3, a veces 4 veces más caro por millón de BTUs. En ese sentido lo vamos a mantener como una válvula de escape, y así vamos a hacer la planeación. Así hicimos la planeación en esta ocasión, para que el LNG sea una válvula de escape. El problema que tenemos ahorita es un punto de partida. En la actualidad estamos requiriendo LNG, y con los crecimientos de la demanda que tenemos y los tiempos en los que entren estos proyectos, seguramente requeriremos LNG por un par de años más. Pero Senagas tendrá injerencia. Sí, por supuesto. ¿Puedo ya hacer mi pregunta? Ya me callo para los ductos de la CFE también van a ser cedidos. Los ductos de la CFE son todos de privados. Ninguno es... ¿Consideran privados? Todos son privados. Son ductos de TransCanada, son ductos de Fermaca, son ductos de Gas de France. Esos ductos los seguirá operando esas compañías. Sin embargo, estarán sujetos a la gestión técnica, a ese rol de autoridad que tendrá Senagas sobre el sistema. Gracias. Fue como examen profesional, ¿eh? Espero algún reconocimiento académico de parte del instituto. Recientemente salió una noticia de que vamos a exportar gas a Centroamérica, porque están pensando
gasificar un poco los Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Es el ducto que va a Tapachula y de Tapachula va a seguir? Ese tendría que ser el ducto que tuviera el diámetro y la compresión requerida para llevar el gas hacia Guatemala. Lo que es importante con Guatemala es que ponga dinero sobre la mesa para que compre la capacidad de los ductos y que sea una oferta en firme, digamos, de compra, ¿no? Take or pay. Y en ese sentido ahí estamos involucrados nosotros junto con la Secretaría, por supuesto, y este es un asunto pues de colaboración internacional, de relaciones exteriores también está metido, y hay un grupo de negociación con Guatemala en el cual estamos involucrados desde hace meses.